Permíteme presentarte a la familia Beck. Tim y Amy Beck, los papás, ambos profesores en Peoria, Arizona. Hailey Beck, la hija mayor, Tatum Beck, la del medio, y Noah Beck, el pequeño de la familia. Si estabas activo en TikTok en 2020, ese año raro en el que todos estábamos encerrados en casa, pudriéndonos el cerebro frente a una pantalla, es probable que reconozcas ese último nombre. Noah Beck, nacido el 4 de mayo de 2001, es una personalidad de internet estadounidense ampliamente conocido por su contenido en TikTok. Abrió su cuenta de TikTok a principios de 2020, justo cuando la app explotó, y en cuestión de meses, TikTok lo nombró uno de sus 10 creadores revelación del año. A día de hoy, Noah tiene 33 millones de seguidores en la aplicación, pero su imagen también ha trascendido a otros espacios más grandes y consolidados. En 2021 fue invitado VIP al desfile de moda masculina de Louis Vuitton. Apareció en un video musical de Machine Gun Kelly. Salió con Dixie D'Amelio, sí, la hermana de Charli D'Amelio, la segunda persona más seguida en la historia de TikTok, durante casi 2 años. En 2023 entró a la lista 30 Under 30 de Forbes y hoy, en 2026, está programado para formar parte del reboot de Baywatch junto a actores como Shay Mitchell. Con ese ejemplo frente a sus ojos, su hermana Tatum decidió seguir el mismo camino. Dejó a un lado su licenciatura en educación secundaria, una carrera probablemente influenciada o incluso esperada por sus padres, y se lanzó de lleno a las redes sociales. Y por un tiempo funcionó. En su momento de mayor auge, ganaba lo suficiente como para pagar decenas de miles de dólares en préstamos estudiantiles. El problema es que ese momento pasó. Hoy Tatum sigue publicando con regularidad, pero el algoritmo ya no la trata igual que en 2020. Para compensar, trabaja como instructora certificada de pilates, y aunque muchos se preguntan por qué no ejerce su carrera universitaria, ella ha dejado claro en varias ocasiones que nunca quiso ser profesora. No era su pasión, solo era el camino que tenía delante. Su hermana mayor, Hailey, en cambio, sí eligió seguir ese camino predeterminado. Hailey, la mayor de los tres, también fue a la Universidad del Norte de Arizona. También se graduó en educación secundaria, pero a diferencia de Tatum, sí decidió ejercer. Terminó enseñando psicología y sociología en la escuela secundaria Centennial, dentro del mismo distrito escolar donde trabajaron sus padres. Podrías pensar que quizás, como su hermana, Hailey simplemente decidió cambiar de rumbo, buscar algo nuevo, seguir su propio camino, y ojalá fuera eso. Pero no. Después de una extensa investigación del Departamento de Policía de Peoria, que originalmente se abrió por acusaciones contra otra profesora, Angela Burlaka, el caso dio un giro inesperado cuando las autoridades recibieron información de que Hailey Beck podría estar involucrada en conductas similares, igual de graves, y para el colmo, con el mismo estudiante. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy yo, Giseni, y hoy estoy de vuelta con otro video. Señores, antes que nada, quiero dejar claro que no estoy aquí para señalar ni a Noah ni a Tatum. No estoy insinuando que tengan ninguna responsabilidad en lo que pasó. Las únicas personas responsables de todo esto son Hailey y Angela Burlaka, quien, dicho sea de paso, siento que queda injustamente desplazada en la conversación cada vez que se habla de este caso. Así que no menciono a los hermanos Beck para que nadie vaya a acosarlos ni a buscarlos. En esta historia hay adultos que tomaron decisiones horrendas y esas decisiones les pertenecen únicamente a ellas. Sí es cierto que Noah, Tatum y Hailey eran muy cercanos. Publicaban contenido juntos cada vez que se reunían, se mostraban orgullosamente como familia en redes, y eso es completamente normal. Son hermanos al fin y al cabo. Pero lo que no entra en ningún guión de vida normal es descubrir que la hermana con la que creciste, a la que quieres, a la que tienes tan cerca del corazón, era capaz de lo que finalmente salió a la luz. Hay mucha gente inundando las redes sociales de Noah y Tatum, exigiéndoles declaraciones públicas, pidiéndoles que se pronuncien, que asuman algún tipo de responsabilidad, y eso me parece injusto. Ellos probablemente ni siquiera han comenzado a procesar lo que pasó como para salir a hablar de ello en público, y nadie debería exigirles que lo hagan antes de tiempo. Sería poco
poco genuino y prematuro, y no entiendo por qué el público querría algo así, a menos que fuera simplemente para hostigarlos. Si mencioné a la familia Beck al inicio del video, es por una razón muy simple. Su nombre fue lo que hizo que este caso explotara. Sin la notoriedad de Noah Beck, el nombre de Hailey Beck probablemente habría pasado desapercibido. Todo este lío, cuando viene a ver, se habría quedado limitado a un periódico local en Peoria. Así que, una vez más, para que quede bien, pero bien claro, la única persona culpable aquí es Hailey y Angela Burlaka. Noah y Tatum probablemente estuvieron tan sorprendidos como cualquier otra persona cuando todo salió a la luz. Bueno, tal vez. Porque ahora que lo pienso mejor, no estoy tan segura de que todos a su alrededor estuvieran completamente en la oscuridad. No estoy diciendo que alguien supiera con certeza lo que estaba pasando ni hasta qué punto, pero sí creo que las personas más cercanas a Hailey, su familia, sus estudiantes, tenían al menos una idea de que sus límites como profesora eran, digamos, bastante flexibles. ¿Por qué lo digo? Porque existe un video que Noah publicó y que, por razones bastante obvias, ya eliminó. En él, Noah, Hailey y Tatum participan en una tendencia de TikTok donde una persona hace como de policía y otra de sospechoso corriendo, mientras la policía va enumerando datos graciosos o vergonzosos sobre el sospechoso como si fueran pistas o información para identificarlo. El dato que Noah eligió decir sobre su hermana Hailey fue este: los mejores amigos del sospechoso son sus estudiantes. Suspect's best friends are students. They're nice to me. Sé que, sacado de contexto, ese comentario de Noah podría parecer hasta entrañable, como algo wholesome. Y entiendo por qué mucha gente lo vio así cuando se publicó, porque a veces ese tipo de cercanía sí puede ser una señal genuina de que un profesor ve a sus estudiantes como personas reales, no solo como nombres en una lista que dejan de importar en cuanto termina el año escolar. Pero hay un problema que no desaparece por más buenas intenciones que haya detrás, y es este: entre un profesor y un estudiante siempre existe un desequilibrio de poder. Siempre. El profesor controla las calificaciones y por ende las futuras oportunidades del estudiante. Y una amistad real, una de verdad, se basa en la igualdad. Un estudiante nunca puede estar en igualdad de condiciones con su profesor, aunque en el momento pueda sentirse así. Es precisamente ahí donde la línea entre lo profesional y lo personal empieza a volverse borroso. Ojo, no estoy diciendo que un buen profesor no pueda ser cercano, amable, accesible e incluso cool. Eso es perfectamente posible y compatible con mantener límites claros. Yo he tenido profesores que me marcaron profundamente desde primaria hasta la universidad. Pasamos 8 horas al día, 5 días a la semana con estas personas. Es completamente natural desarrollar un vínculo con ellas, pero los profesores que más recuerdo con respeto son precisamente los que también supieron poner un límite cuando era necesario. Recuerdo que cuando tenía 11 años me abrí una cuenta de Facebook y pensé que sería buena idea agregarles. Mis profesores me rechazaron con amabilidad y me explicaron por qué. En ese momento, como niña, probablemente me sentí un poco herida, pero hoy, con 28 años, les agradezco ese límite, porque eso es lo que hace un adulto responsable. Ese tipo de cosas es lo que marca la diferencia entre el profe cool y el profesor inmaduro que no entiende dónde termina su rol, o que sí lo entiende pero decide cruzarlo de todas formas. En mi opinión, Hailey Beck era claramente lo segundo. Y no tienes por qué creerme, hay pruebas fotográficas que lo demuestran. Aparte de todo lo que salió a la luz durante la investigación, ya existían imágenes de Hailey cruzando límites físicos con sus estudiantes de forma completamente abierta. Un abrazo por detrás, un alumno sentado en su regazo, aferrándose al brazo de un estudiante, inclinándose de forma inapropiada frente a un chico. No sé si es el mismo alumno en todas las fotos o distintos, pero honestamente eso no cambia nada. Los límites se cruzaron. Y conociendo lo que vino después, cuesta no preguntarse si este tipo de comportamiento era parte del día a día en su aula. Otro video del trend Suspect en el que participó Hailey
Hailey podría aportar algo más de contexto a esta misma pregunta, ya que en esta ocasión lo hizo junto a una de sus propias alumnas. Hailey era la entrenadora del equipo femenino de fútbol de la escuela, al igual que su padre lo fue del equipo masculino cuando los Beck eran estudiantes aún. Y una de las jugadoras de ese equipo participó con ella en la tendencia. El dato que esa alumna eligió decir sobre su entrenadora fue aún peor que el de Noah. Sospechoso tiene un grupo de seguidores casi de culto de chicos de secundaria. Suspect has a cult following of high school boys. Incluso sin saber nada de lo que vino después, eso debería haber encendido todas las banderas rojas habidas y por haber. Pero lo que hace que este momento sea todavía más revelador no es solo lo que dijo la alumna, es la reacción de Hailey. No lo corrigió, no lo negó, no fingió sorpresa ni incomodidad. Solo se rió, pero estoy bastante segura de que ya no se está riendo, porque a día de hoy Hailey Beck fue despedida, probablemente nunca vuelva a ser contratada por ningún centro educativo y ha destruido su reputación de una forma que, gracias a su cercanía pública con Noah y Tatum, es prácticamente imposible de borrar de internet. No es como si fuera una persona anónima que puede simplemente desaparecer y rehacer su vida en otro lugar. Su cara, su nombre, su familia, todo está documentado públicamente en miles de videos y publicaciones. Y como parte de una familia de educadores donde prácticamente todos excepto Noah fueron profesores o tienen un título en educación, imagínate la vergüenza que esto le ha traído a su familia, especialmente considerando que Hailey trabajaba en el mismo distrito donde sus propios padres trabajaron. La comunidad los conoce, pero siendo completamente honesta, todo eso me parece muy poco, porque lo que se le acusa de haber hecho es de una gravedad que ningún despido ni ninguna reputación arruinada alcanza a equiparar. Durante la investigación del Departamento de Policía de Peoria se encontraron, entre otras cosas, 4,170 mensajes intercambiados entre Hailey Beck y uno de sus estudiantes, a quien en este video vamos a llamar Carlos por motivos de anonimato. Todos esos mensajes fueron enviados en un periodo de 43 días. Eso es, si haces la matemática, aproximadamente 96 mensajes por día. Y lo más alarmante no es únicamente la cantidad de comunicación, sino el contenido de esos mensajes. Los mensajes de texto entre Hailey y su estudiante que son relevantes para el caso están disponibles públicamente en un informe policial oficial de 194 páginas que revisé enterita para este video. Si quieres leerlo por tu cuenta, puedes hacerlo siempre y cuando estés en el estado mental adecuado para procesar lo que es, en esencia, un registro documentado de abuso. Hay mucho que no voy a cubrir hoy simplemente por temas de brevedad, pero lo que sí vamos a repasar, lo vamos a repasar parte por parte, porque cada palabra importa y tengo mucho que decir al respecto, así que prepárate. En este primer bloque de mensajes, muchos fueron eliminados y no pudieron recuperarse, pero los que sí quedaron son suficientes. Carlos, facial esta noche, casa vacía. Hailey, bro, llámame. Con facial, el estudiante está aludiendo a la dispersión de un líquido sobre el rostro de Hailey. Y lo más atroz no es solo el contenido del mensaje, sino la respuesta de Hailey, que no es una de incomodidad ni de rechazo. No es esto es inapropiado y no debería existir esta conversación. Es simplemente, bro, llámame. Con solo esta breve interacción de 3 mensajes ya podemos ir observando una dinámica completamente inapropiada en la que Hailey no solo no establece límites, sino que participa activamente en romper los que ni siquiera deberían necesitar establecerse. En el siguiente conjunto de mensajes, el investigador que redacta el informe da contexto para el siguiente bloque para entender mejor la conversación. En esta serie de mensajes, Hailey va a un concierto y le dice a Carlos que le dará $5 por cada cumplido a cambio de una foto del conjunto que lleva puesto. Hailey envía la foto de sí misma a Carlos y él le da su opinión. Hailey le envía $25 a través de Apple Pay. Antes que digas nada,
Escucha la conversación primero. Hailey, un cumplido te da $5 para gasolina. Carlos, bueno, entonces voy a tener que soltar como 5 cumplidos. Hailey, mejor empieza ya. Bueno, no, ahora son obligados, ya no los quiero. Carlos, creo que tus botas te quedan muy bien, hacen buena proporción con tus piernas. Creo que tu top es bonito por el detalle de encaje, el sombrero está brutal, el cinturón está bien, veo lo que hiciste ahí y me gusta tu pelo lacio. Listo. Hailey, ¿te costó ser honesto? Deberías haberme visto la última vez que usé esta camisa. Me quedaba muy ajustada. Carlos, ¡qué locura! Págame lo que debes. Hailey, con un simple te ves bien habría bastado. Hailey envió $25 por Apple Pay. Esto es un adulto, una figura de autoridad, una profesora, sobornando activamente a un estudiante para que le dé cumplidos para que él pueda pagar su gasolina. Detente un segundo y piénsalo de verdad. Estamos hablando de una mujer tan insegura, tan necesitada de validación, tan atrapada en una versión de sí misma que nunca terminó de salir de la secundaria, que necesita que un adolescente le diga que sus botas le quedan bien. Y además le paga por ello. Es difícil incluso procesar lo patético y lo vergonzoso que es esto. La palabra migajera le queda cortisísima a esta mujer. ¿No me crees? Chequéate esto. Estos mensajes se los envió Carlos a Hailey durante un viaje. Carlos, ¿vas a hacer mi servicio de asignación diaria para este viaje? ¿Ponemos un límite o te pido según el artículo? ¿Qué estamos pensando aquí? Hailey responde con, esto suena como un acuerdo de negocios oficial. Carlos, no sé si lo llamaría un acuerdo, más bien comunicación. Hailey, sí, la comunicación siempre es buena. No te vuelvas demasiado exigente, pero seguro podemos llegar a un acuerdo. Carlos, jaja, nada que no hayas visto antes, probablemente solo cuando tenga hambre. A lo largo de este periodo de tiempo en que estaban hablando, by the way, Hailey le mandó más de $600. Hay quien ve estos mensajes y concluye que Hailey estaba siendo utilizada, pero lo que yo creo es esto. Hailey sabía perfectamente que estaba de Carlos y precisamente por eso le mandaba dinero, porque en su cabeza enferma convertir esa dinámica en algo transaccional, yo te doy dinero para comida y gasolina, tú me das lo que yo quiero, la hacía sentir que el intercambio era justo, que los dos ganaban, que no era sino un acuerdo entre dos partes. Pero como ya establecimos, un estudiante y su profesora no son dos partes iguales, nunca lo son, y ninguna cantidad de dinero cambia eso. En este siguiente intercambio de mensajes, Carlos invita a Hailey a la casa de sus abuelos. Sí. ¿Escuchaste bien? Y en lugar de rechazarlo de inmediato, porque una cosa es ser una persona repugnante y otra muy distinta es ser lo suficientemente bruta como para querer que te atrapen, Hailey realmente contempla la posibilidad de ir a la casa del abuelo de su estudiante para aprovecharse de él. En lugar de bloquearlo y reconsiderar sus decisiones de vida, lo contempla seriamente. Carlos, ¿puedes pedir un Uber para acá? Hailey, X no está tan lejos. X es el lugar en que estaba en el momento. Carlos, yo te dejo entrar. Hailey, ¿a la casa de tu abuelo? Carlos, y en la mañana puedes manejar mi carro de regreso. Hailey, ¿qué podría hacer en casa de tu abuelo? En serio. Carlos, jajaja, comerme, no sé. Hailey, bueno, obvio, pero ¿qué pasa con tu abuelo? Carlos, tiene casi 70 años, va a estar dormido. Hailey, ok, pero siendo realistas, no es raro que yo llegue así, y para cuando llegue sería tardísimo, pero quiero ir. Esta conversación me genera dos pensamientos que no puedo ignorar. El primero, Hailey se sentía tan cómoda haciendo esto porque probablemente no era la primera vez. Incluso probablemente ya había sido señalada antes por personal, por estudiantes, por padres y no pasó absolutamente nada. Ese tipo de confianza maquiavélica no se construye de la nada. Y segundo, que la familia de Carlos pudo haber estado al tanto de la situación y haberla tratado con total indiferencia.
lo cual, si es cierto, es una negligencia que me cuesta procesar. Y aunque pueda sonar como especulación, no estoy tan lejos de la realidad, porque según el informe policial, múltiples estudiantes y padres ya sabían desde hace tiempo que Hailey tenía comportamientos que no eran normales para una profesora, especialmente con estudiantes varones, en particular con los del equipo de fútbol americano. De hecho, una de las denuncias presentadas ante el Departamento de Policía de Peoria vino de una madre llamada Jessica, cuya hija no solo era alumna de Hailey, sino parte del equipo femenino de fútbol que ella entrenaba. Durante una llamada con los investigadores, Jessica describió lo siguiente. Jessica expresó que Hailey nunca ha sido apropiada. Explicó que Hailey nunca actuaba como una figura de autoridad, sino más bien como una igual frente a los estudiantes. Hailey chismeaba y se preocupaba por lo que los estudiantes pensaban de ella, intentando ser su amiga. Jessica también describió a Hailey como manipuladora en sus mensajes. Por ejemplo, cuando le preguntaba a su hija por qué estaba siendo malcriada, su hija a menudo le describía a Jessica los comportamientos y acciones de Hailey como raros. La hija también comentó haber visto a Carlos asistir a prácticas de fútbol cuando no tenía ninguna razón para estar en el campus, como en el lock-in del equipo femenino y en entrenamientos realizados durante fines de semana o vacaciones de Navidad. Lo que describe Jessica es el retrato de una adulta cuya mente nunca terminó de salir de la secundaria. Una persona tan insegura, tan hambrienta de aprobación, que en lugar de enfocarse en su trabajo, educar, que no es un trabajo menor, decidió intentar ser una estudiante más, revivir algo que nunca tuvo o que tuvo y nunca superó. Hay quienes dicen que Hailey probablemente alcanzó su pico en la secundaria y nunca lo dejó ir, pero yo creo que más bien no tuvo una buena experiencia y que volver a ese entorno todos los días le hizo creer que tenía una segunda oportunidad de rehacer lo que salió mal, como esta vez lograr estar con el quarterback del equipo de fútbol americano, es decir, Carlos, como en todas esas películas estadounidenses cursis, pero lo único que consiguió con ese reinicio fue quedar en ridículo y dañar parte de la vida de la persona sobre la que decidió proyectar todo eso. Y hablando de dañar cosas, ¿y tu carrera, Hailey? ¿Habrá reinicio para eso también? Y antes de seguir, porque no puedo dejarlo pasar, ¿podemos hablar un momento de lo que significa que Carlos estuviera en el lock-in del equipo femenino de fútbol? Hailey era la entrenadora del equipo femenino de fútbol. Ella controlaba ese espacio. Y aún así, Carlos, un chico sin ninguna razón para estar ahí, apareció en el lock-in del equipo. Para quienes no conocen el término, un lock-in es un evento de una noche dentro de la escuela donde las jugadoras se quedan a dormir juntas, de ahí lo de lock-in, porque están trancados, nadie se va. Es un espacio cerrado pensado específicamente para la convivencia y la confianza del equipo, un entorno donde se supone que las chicas están seguras. Entonces, ¿qué hacía un chico ahí? No tengo una respuesta que quiera decir en voz alta, pero imagina ser el padre de una de esas jugadoras. Imagina dejar a tu hija en ese evento pensando que está en un espacio seguro, supervisado, protegido, y enterarte de esto, que la profesora metió a su víctima en el espacio privado de las chicas, porque aparte de enferma, Hailey Beck es una descarada. Hay incluso un mensaje de texto entre los dos en el que Hailey le dice a Carlos: vienes a nuestro partido y yo te justifico las tareas que no entregaste. Antes de volver a los mensajes de texto, quiero terminar con lo que Jessica reportó, porque lo que su hija presenció confirma algo que ya mencioné antes. Esto no era ningún secreto bien guardado. La hija de Jessica también le habló sobre situaciones que ocurrían durante la clase de psicología. Describió a Hailey y Carlos teniendo peleas raras como si fueran novios. Hailey no marcaba a Carlos como ausente, aunque sí lo estaba. En una ocasión, la hija de Jessica mencionó haber escuchado por casualidad a Hailey y Carlos discutiendo en el pasillo. Durante esa discusión, escuchó a Carlos decir algo en la línea de que esto le destruiría la carrera a ella, no a él. Jessica también mencionó que Hailey invitaba a algunos jugadores de fútbol americano a nadar en la piscina de su apartamento y que otra noche Hailey escuchó a una de las amigas de su hija decir que Hailey le había hecho sexo
a Carlos. O sea, Hailey no solo era la arquitecta de toda esta dinámica, sino que ni siquiera se molestaba en ocultarla. Se peleaba con su víctima como si fueran pareja en los pasillos de la escuela. Invitaba a sus alumnos a la piscina de su apartamento y, como confirmarán los mensajes como estos, también permitía que sus actos depravados fueran grabados. Hailey: hola, perdón, tengo una pregunta, problema serio. Carlos: ¿qué pasa? Hailey: ¿por qué X me acaba de escribir de la nada diciendo que escuchó cosas locas sobre mí? Entonces le pregunté qué y me dijo que X dijo que aparentemente estabas revisando las fotos de tu teléfono y mostraste un video mío haciéndote sexo. No sé cuándo ni a quién, pero ¿por qué eso es algo? Carlos: ¿quién es X? Hailey: la novia de X. Carlos: no sé, eso está loco. Es un rumor bastante fuerte. Hailey: o sea, lo preocupante es que no es un rumor. Carlos: ¿según quién? A mí me suena a rumor. Hailey: bueno, no es un rumor que tengas un video, sino varios. Pero bueno, espero que no fueras lo suficientemente tonto como para enseñárselo a tus amigos o incluso contárselo. Incluso ha llegado al extremo de cometer actos nefastos en público y en plena luz del día con Carlos. Carlos: hoy no te voy a ver, a menos que me recojas del aeropuerto y me devores entero. Hailey: pensé que no podía porque tienes que ir a buscar a tu papá. Hay varios mensajes coordinando a qué hora recogerlo del aeropuerto. Hailey: no sé cómo se supone que te devore si estoy manejando y dejándote. Carlos: ¿en la casa? ¿Afuera? ¿Enfrente? Hailey: es muy sospechoso hacerlo de día, pero bueno, lo que tú digas. Carlos: entra, mentira, en el carro entonces. La continuación de esta cadena de mensajes es, en mi opinión, la más impactante de todas, no por las asquerosidades de Hailey, que a estas alturas ya no sorprenden a nadie, sino por la forma en que Carlos la confronta directamente sobre su patética e inmadura necesidad de actuar como si fuera una adolescente. La ve con total claridad. Reconoce que está intentando insertarse en un espacio donde no tiene ningún lugar. Hailey: si no hubiera nadie en casa, pues preferiblemente eso. Pero supongo que me conformaré con ser una adolescente rebelde. Carlos: como siempre, una niña grande, atrapada en la secundaria, con un estudiante de la secundaria. ¡Qué loco! El mundo en que vivimos, ¿verdad? Hailey: o sea, ¿por qué te quejas y me haces sentir mal? O sea, estás obteniendo básicamente una relación conmigo sin los argumentos y la constante necesidad de compromiso y reafirmación. Así que, de nada. Carlos: no necesariamente me estoy quejando. Es lo máximo. Sugar Mama de verdad. Actriz de no por todos los beneficios de verdad. Carros, hoteles, hasta el apartamento. ¡Qué mujer! Hailey: sí, y todo mientras tienes una novia por ahí. Y por supuesto, siendo completamente fiel a su estilo, Hailey es confrontada por su inmadurez por un literal adolescente y responde de la manera más inmadura posible en lugar de reflexionar. Sí, y todo mientras tienes una novia por ahí. Y lleva su inmadurez un paso más allá al finalmente establecer un límite claro con Carlos que no está dispuesta a cruzar. No que sea su estudiante, no su edad. No, si tiene novia es donde ella pone el límite. Ahí sí, todo se acabó. Y una vez más, Carlos, la víctima adolescente en toda esta dinámica, le dice sus verdades. Hailey: pero al menos sabes que no voy a empezar peleas contigo de la nada. No sé si esto se supone que es un cumplido o algo ofensivo. Carlos: un cumplido. Solo que no tienes cuerpo de actriz de no por. Eso es todo. Llevo una vida salvaje. ¿Qué le voy a hacer? Hailey: y ahí está el insulto. Carlos: ¿es realmente un insulto si es simplemente un hecho? Hailey: entonces me estás admitiendo que tienes novia, porque si ese es el caso, no voy a hacer nada contigo. Carlos: no tengo novia, en serio. Hailey: ok, gracias. De verdad, espero que no me estés troleando, porque curiosamente eso sería cuando cortaría todo. No que seamos amigos, sino mis servicios físicos y de dinero. Así que espero que no estés mintiendo solo para seguir
seguir teniéndolos. Carlos: no, para nada. O sea, si yo tuviera 27 años y un novio policía mientras estoy violando la ley con mi estudiante, probablemente también sería más conservador con mis servicios. Por cierto, sí, según estos mensajes, Hailey le prohibía a su víctima salir con otras chicas o tener novia, mientras ella misma salía con un hombre o tenía una pareja que al parecer es policía. Una novia era el límite moral de Hailey, lo cual nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo ella veía esta situación, no como un abuso, no como un crimen, sino como una relación en la que ella tenía competencia y eso era lo único que no estaba dispuesta a tolerar. En esta siguiente serie de mensajes podemos ver con claridad lo insistente que era Hailey con Carlos, enviándole dinero cada vez que él lo solicitaba y ofreciendo sus servicios como ella misma lo expresa. Sus palabras, no las mías. Carlos solicita dinero. Hailey envía la cantidad solicitada vía Apple Pay. Hailey: ya sabes que siempre podrías simplemente aliviarte conmigo. ¿Eres enferma? Dios no permita que una chica ofrezca sus servicios. Carlos: eres graciosa. Hailey: pero también hablo en serio. Llámame si te sientes loco. Carlos: y por eso es gracioso. Tal vez esta noche. Hailey: o podríamos mantenerlo apto para todo público e ir por un yogur helado. Como ocurre casi siempre en casos donde la víctima es varón, muchas personas argumentan que Carlos estaba completamente de acuerdo y que incluso se sentía afortunado de haber sido el foco de atención de su profesora. Pero incluso si esa fuera su percepción en algún momento, o incluso si lo fuera hoy, la dinámica sigue siendo completamente inapropiada. Primero, porque se trata de un supuesto caso de grooming previo a la mayoría de edad. Según la policía, los avances físicos solo ocurrieron después de que Carlos cumpliera 18 años. Pero Hailey llevaba ya 2 años dándole clases antes de que eso pasara. 2 años. Y eso, según los investigadores, no fue una coincidencia. Creen que formaba parte de una línea de tiempo que Hailey había planificado cuidadosamente desde el principio, lo cual lo convierte en grooming. Y segundo, porque hablamos de una profesora, una figura de autoridad con poder real sobre aspectos que afectan directamente el futuro del estudiante. ¿De verdad puede ignorarse el impacto que esto tendría en alguien que busca becas deportivas y depende de sus calificaciones? Una sola mala nota puede alterar por completo su trayectoria académica. Dejando eso a un lado, hay que ser muy ingenuo para leer esos mensajes y ver a alguien entusiasmado. Carlos responde insinuaciones explícitas con "eres graciosa" y "tal vez esta noche". ¿Eso te suena a alguien emocionado o suena más a alguien que aprendió exactamente qué decir para mantener el flujo de dinero y las calificaciones en orden? Recuerda, ella tuvo que sobornarlo con $5 por cumplido para que le dijera que sus botas le quedaban bien. Si Carlos estuviera realmente interesado, nada de eso sería necesario. Y en mensajes posteriores con sus compañeros, sus sentimientos reales hacia Hailey saldrían a la luz. Son tan duros que dan pena. Pena por él, claro, pero honestamente un poco por ella también. Advertencia: estos mensajes son difíciles de escuchar, son extremadamente explícitos y francamente crueles. ¿Cómo estuvo que nuestra profe te la... Sin dolor de muela, estoy enfocado. Me quedé ahí acostado y ella estaba como sudando encima de mí y eso. Su barriga chocaba con la mía. Gorda. Y luego tuve que levantarme y ella estaba como házmelo así y solo quería quedarse acostada. Así que le metí caña como 2 minutos y me todo encima de su cara y luego la eché y me fui a dormir. Fue una escena de locos, toda la cara cubierta de mis hijos, literalmente. Bueno, llevaba tiempo pidiendo el facial. Dijo que no podía ver, que le había entrado en los ojos. Me empecé a reír. Siendo completamente honesta, no sé ni cómo reaccionar a esto. Una parte de mí cree que ese desprecio tan obvio que Carlos muestra hacia Hailey es su mente subconsciente reaccionando al daño que esta situación le está causando
causando por dentro, que la crueldad es una forma de distancia y de protección. Pero otra parte de mí piensa que esto también refleja algo más amplio y más preocupante, el estado en que se encuentran muchos de nuestros jóvenes hoy, porque el mismo abandono que permitió que Carlos estuviera en el apartamento de su profesora, que ella le llevara a su casa y que todo esto ocurriera sin intervención de nadie, es probablemente el mismo abandono que explica por qué nadie le enseñó límites claros ni respeto hacia las mujeres. Ojo, no lo estoy justificando, lo estoy contextualizando, porque ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Carlos es una víctima y también es un joven que no ha recibido la guía que debería. Y si todavía quedaba alguna duda de que Carlos no estaba en esto por atracción, sino por el dinero y a causa de la manipulación, el siguiente intercambio la despeja por completo. Hailey intenta, una vez más, llevar la conversación hacia un terreno y, una vez más, fracasa miserablemente. Carlos solicita dinero. Hailey envía una foto de su cuello. Hailey parece estar afuera tomando el sol. Su cuello está expuesto y enrojecido. Su cabeza está ligeramente inclinada hacia un lado y en su cuello hay una pequeña marca roja cerca de la garganta. Carlos, ¡oh cielos! Hailey envía dinero vía Apple Pay. Carlos, te va a dar cáncer de piel. Hailey, estoy hablando del chupetón. Carlos, hey Sugar Mommy, qué bueno saber de ti en el momento perfecto. Mira cómo estás conectada telepáticamente. Hailey intentó ser seductora y Carlos le habló del cáncer de piel. Y de dinero, claro. Después de ese fracaso monumental, Hailey intenta buscar compasión y Carlos, una vez más, no responde con el tipo de empatía que ella busca. ¿Y por qué sí debería hacerlo si es él la víctima en todo esto? Hailey, más te vale quedar bien conmigo ahora mismo, porque lloré hasta quedarme dormida anoche porque no dijiste te quiero de vuelta. También decidí que no me gusta el título de Sugar Mommy. Me hace sentir usada. Carlos, oh vaya, ¿qué título prefieres? ¿Llorona? Hailey, cuidado, estoy siendo dramática, no lloré, pero sí estaba visiblemente afectada. Querida o muñeca siempre funciona. Carlos, me quedé dormido, qué gran cosa. Carlos solicita dinero. Sugar Baby solicitando dinero de la Sugar Mommy cara de muñeca. Porque hay exactamente una cosa en la mente de Carlos cuando le escribe a Hailey. No lo que la gente suele decir que tienen en la mente la mayoría de los adolescentes. No, es simplemente dinero. Y esto, en el fondo, es básicamente... Y no soy yo quien lo dice, es la propia Hailey. En uno de sus depósitos a Carlos registrados por la policía, le acompañaba el mensaje: este intercambio de dinero se sintió como directa. Ella misma lo reconocía y siguió adelante de todas formas. Solo estoy interpretando a partir de todo lo que he leído, pero Hailey no estaba contenta siendo el cajero automático de Carlos. Literalmente lo dijo: no me gusta el título de Sugar Mommy, me hace sentir usada. Lo cual es, considerando todo, bastante irónico viniendo de ella, pero no se reveló demasiado. Y creo que hay dos razones muy concretas para eso. La primera es miedo. Miedo a que Carlos se enojara y la expusiera por lo que era. Y la segunda es control, porque el dinero era prácticamente lo único que la mantenía presente en la vida de él. Y Hailey lo sabía. Entendía perfectamente que Carlos no estaba en esto por lo que mucha gente asume que motiva a los adolescentes. Esa era la razón de ella, no la de él. Así que el dinero era uno de sus pocos puntos de poder y soltarlo significaba perderlo todo. Hailey, si te corto el beneficio del dinero de todo esto, realmente me da miedo que nunca vuelvas a hablarme. Carlos, no sé si deberíamos averiguarlo. Hailey, ¿es eso una amenaza? Creo que me extrañarías un poquito. Las respuestas de Carlos, una vez más, no tranquilizan a Hailey, más bien se mantienen en la ambigüedad y el sarcasmo, demostrando aún más mi argumento de que Carlos no estaba ahí porque le gustaba a Hailey, estaba ahí porque las calificaciones eran buenas, el dinero llegaba cuando lo pedía y de vez en cuando había acceso a cosas como
y alcohol para él y sus amigos. En algún punto se convenció de que esos beneficios valían la pena, al menos hasta que crezca lo suficiente como para procesar el daño real que todo esto le estaba dejando, que es, por cierto, cómo funciona el grooming. No siempre duele en el momento, a veces el daño llega mucho después. Como acabo de mencionar, además del dinero, había otro beneficio en la relación para Carlos, o mejor dicho, Hailey tenía otra forma de sobornarlo para que se quedara. En el siguiente intercambio, Carlos le pide a Hailey que vaya a comprar al dispensario porque él no puede ir, y Hailey, siendo la pick me que es, acepta sin dudarlo. Carlos, me siento mal, pero quiero ir al dispensario, pero no puedo porque tengo una cena ahora y todavía tengo que empacar y todo eso, así que va a cerrar cuando pueda salir, así que te estoy pidiendo si puedes ir por mí y recogerlo, y luego te escribo cuando termine de cenar. Hailey, sí, puedo hacerlo. Cuando Hailey va a entregárselo, Carlos le explica cómo llegar a su casa, y la forma en que lo explica deja muy claro que Hailey no estaba yendo por primera vez. Carlos, baja por la calle detrás de mi casa y entra desde el otro lado hacia mi casa, como la parte de atrás donde se conectan las dos calles. Esas no son instrucciones para alguien que no conoce el lugar. Esas son indicaciones para alguien que ya sabe cómo llegar, pero que viene por una ruta distinta. Y para que quede muy claro, sustancias como el alcohol y la solo son legales en Estados Unidos para mayores de 21 años. Pero seamos honestos, Hailey nunca se rigió demasiado por lo legal y mucho menos por lo moralmente correcto. Así que nos sorprende que además de todo lo demás, también estuviera dispuesta a conseguirle alcohol a Carlos y a sus amigos del equipo de fútbol por quienes simpea. Hailey, si quieren tequila más tarde, tendrían que como venir a buscarme de alguna forma o esperar a que termine. Carlos, sí, cuando termines, pero no tequila, mejor una botella grande de lo que sea que nos emborrache, aunque vamos a estar tomando Crown cuando lleguemos, así que consigue algo que mezcle con Crown. Hailey, déjenme conseguirles unos buzzballs, eso los van a noquear. Y curiosamente, después de que todo esto salió a la luz, resurgió un video de un estudiante grabándose a sí mismo contándole a la cámara que Hailey, o Miss Beck, como la llamaban sus alumnos, llegó a una fiesta que estaban teniendo. En el video no se ve alcohol directamente, pero el texto en pantalla dice literalmente: POV, estás faded, y Miss Beck aparece en una fiesta de graduación de secundaria, lo que sugiere que muy probablemente estaban fumando algo. I don't know if I fucking told you guys, but Miss Beck is fucking here. He told her, he's like, yeah, just pull up to my grad party. What's gonna be my grad party? And, hey, pull up, shawty, pull up. And she's here, bro. She's fucking here. And she's his partner in Pong, bro. He's tripping because fucking Miss Beck is here, bro. Look at that. Oh my god. Bro, he's fucking tripping because Miss Beck's here. He's like, hey, bro, I know we don't fuck with each other, bro. But does it kill your buzz that Miss Beck's fucking here, dude? No hay nada que me haga pensar que esto fue un caso aislado, pero incluso si lo fuera, la imagen sola ya lo dice todo. Muchos de los mensajes que quedan son tan explícitos que voy a omitir los peores, los que no aportan nada más allá de impactar. Me voy a quedar solo con los que son menos nauseabundos, pero aún lo suficientemente graves como para que entiendan la magnitud de lo que estaba pasando. Hailey, tienes que aprovechar hoy antes de que me baje mañana, creo. Hailey, avísame si me necesitas mañana durante tu cita de tatuaje porque voy a estar en Scottsdale, pero luego tengo que regresar por aquí a las 6 para pilates. Pero después, si no estás haciendo nada, ¿podemos ir por yogur helado? Ya me bajó, tengo excusa, pero por suerte todavía puedo usar la boca. Hailey, necesito como un día de descanso de mi garganta no da más. Carlos, tienes hasta el lunes. Hailey, nah, puedo desde el sábado. Soy una campeona. Tengo que sacarme esto del sistema antes de irme a California. Hailey, buenas noches. Escríbeme mañana para desayuno, almuerzo, cena, película, lo que sea. Estoy libre como el viento mañana.
Les pido disculpas por haberles hecho pasar por eso, pero piénsenlo un momento. Si estos fueron los mensajes que consideré presentables para YouTube, imagínense cómo eran los otros. La siguiente categoría de mensajes es, en mi opinión, de las más reveladoras, porque a pesar de tener 27 años, a pesar de ser una adulta hecha y derecha, a pesar de saber perfectamente lo torcida que era la situación, Hailey trataba a Carlos como si fuera su amor de secundaria, como si esto fuera una relación normal y cotidiana en la que tenía todo el derecho del mundo a ponerse celosa e invadir su vida personal. Hailey, ¿por qué te importan las otras chicas de la clase si me tienes a mí ahí? Duh. Hailey, envía una captura de pantalla de una letra de canción con el pie de foto. Olvida Teenage Dream. Esta es mi nueva canción para ti. La letra dice lo siguiente: puedes quedarte con él en la mañana, sí, como si fuera tuyo. Sé que no está bien, pero no me importa. Termina con tu novia, sí, porque estoy aburrida. Break up with your girlfriend, I'm bored, de Ariana Grande. Hailey, me alegra que aún me hayas llamado Sugar Mama. Pensé que mis servicios ya estaban siendo retirados. Carlos, sí, amante de por vida. Hailey, de por vida. Me voy a cansar de ser amante eventualmente. Necesitaré un título mejorado. Hailey, pero básicamente preguntaba para que pudieras volver a mi casa en algún momento, a menos que ya hayas encontrado a otras personas para hacer eso contigo ahora, al parecer. Hablando de este estado mental increíblemente delirante en el que parecía encontrarse Hailey, donde genuinamente creía que, siendo la profesora de este chico, tenía derecho a exigirle exclusividad y fidelidad como si se tratara de una relación completamente normal, permíteme leerles esta entrada eliminada de su app de notas que la policía logró recuperar de su teléfono. Sé que todos tenemos alguna que otra loquera escrita ahí entre listas de compras y recordatorios, pero Hailey se pasa. Como, por eso estoy confundida de por qué siquiera la sigues teniendo cerca si de mí obtienes todo lo que necesitas. She really said, pick me, choose me, love me. Lo cual no es nada sorprendente considerando que alumnas en entrevistas con la policía reportaron haber sido constantemente molestas por su priorización de los estudiantes varones por encima de ellas. Ella describió el ambiente del aula como molesto debido a que ella priorizaba a los estudiantes varones. La nota eliminada que acabo de leer ya tenía cierto aire de pick me, pero este siguiente mensaje está en otro nivel completamente distinto. Es una combinación de delirios, sentido de derecho e ironía tan densa que roza lo surrealista. Hay una desconexión total entre lo que está ocurriendo y cómo ella lo interpreta, como si las reglas de la realidad operaran de forma distinta en su versión de los hechos. Y lo que lo hace aún más llamativo no es el contenido en sí, sino la seguridad absoluta con la que lo expresa, sin el menor rastro de conciencia de lo extraño que suena visto desde afuera. Ok, no me importa si te molesta que esto sea largo, porque cada vez que intento hablar de esto en persona o por teléfono, me cuelgas o te vas. Esta conversación solo se ha alargado porque tú no sabes comunicarte. Él tiene 18 años. Y sí, lo siento, pero eso es lo mínimo que podrías hacer por mí. He estado escribiéndote estos últimos días porque siento que estás raro conmigo y he querido entender por qué y arreglarlo. Si quieres, esta puede ser la última vez que pierda palabras contigo, pero siento que al menos puedes intentar entender cómo me siento. Sabes que durante todo este tiempo lo único que te he pedido es que seas amable y respetuoso conmigo. Literalmente nunca me ha importado el tema del dinero en esto. No, en realidad has pedido algo que ninguna mujer de 27 años debería pedirle a un chico de 18 al que conoció 2 años antes. Y claro que el dinero no era lo importante, era simplemente el precio que estabas dispuesta a pagar a cambio de
Créelo o no, sé cómo decir que no, y si no me importaras ya te habría dicho que no varias veces. No solo te compro cosas, sino que te las llevo personalmente a tu casa. Te he llevado cosas a tus citas de tatuajes, te he llevado a cortes de pelo, te he pedido comida a domicilio a mi salón de clases para ti, te he pagado hoteles, te he dejado usar mi carro varias veces, he hecho horas de tu tarea, incluso he empezado a hacer cosas para tu amigo. Literalmente, cuando me necesitas estoy ahí. Nunca he mostrado que nada de eso me pese, pero me he preguntado si esa es la única razón por la que me mantienes cerca. Me gusta pensar que no, porque a veces me dices cosas al azar que me hacen sentir que realmente disfrutas pasar tiempo conmigo. Pensé que tenías literalmente todas las ventajas de una relación sin la impresión de estar en una, obviamente, pero creo que se te olvida que, naturalmente, yo tengo sentimientos y a veces me hieres. Odio sentir que estás aprovechándote de mí, dijo la profesora de 27 años a su estudiante de 18 años, a quien conoció y presuntamente manipuló durante 2 años. Ya. Y odio el hecho de que si tengo algo que preguntarte o decirte, te molestas. Casi nunca me enojo o me molesto contigo, aunque haya muchas razones para hacerlo. Tú dices que no somos iguales, pero luego actúas como si fuéramos más que eso. Casi nunca digo que no cuando me pides cosas o cuando me llamas a las 10 porque quiero hacerlo. Nunca es una carga para mí, pero me hace sentir que todo eso solo cuenta cuando te conviene y que cuando yo quiero verte, estoy siendo molesta. Siento que sé que valoras y aprecias lo que hago por ti, pero también siento que piensas que es fácil aprovecharte de mi amabilidad contigo. Créeme, sé que a veces me apego un poco, pero pensé que eso siempre te beneficiaba y que literalmente no había condiciones. Así que no entiendo cómo puede llegarte a molestar. Perdón si me paso de la raya cuando pregunto por X, pero honestamente, antes de que fuéramos algo, tú me contabas de todas tus otras cosas con chicas, así que asumí que seguirías contándome cosas, pero está bien. Pensé que en nuestra situación pasarse de la línea no existía y eso es algo que siento que deberías valorar, que puedes contarme cosas y yo nunca te juzgaría. Hay días en los que de la nada me cuentas todo lo que pasó entre ustedes dos y otros en los que te molesta que siquiera mencione su nombre. No me importa eso, de verdad, solo quiero que seas feliz y lo último que quiero es que te sientas estresado por esta situación. Si piensas que nuestro tiempo, como lo que sea esto, ha terminado, está bien, pero con el inicio del año escolar entiendo que las cosas van a cambiar, aunque también creo que aún podríamos mantener una amistad, si eso es lo que quieres. No soy tonta. ¿Tú estás segura de eso? Contrario a lo que puedas pensar por nuestra situación, pero obviamente no vamos a estar testeando todo el día por la escuela y el fútbol. Lo último que quiero es ser una carga durante tu temporada, de verdad, pero me gustaría pensar que cuando o si alguna vez estás libre, me puedes escribir, porque quiero apoyarte este año sabiendo que estamos bien, pero si seguimos con cualquier tipo de relación, me gustaría al menos estar al tanto de las cosas. ¿Pensabas que eso era delirante? Espera a leer la carta de amor que le escribió a Carlos y que la policía encontró en la basura de su apartamento. Hay que ser muy tonta para creer que tirar algo a la basura en un apartamento que iban a revisar de arriba para abajo era suficiente para hacerlo desaparecer. Esto no es un archivo que arrastras al basurero de una pantalla. Aquí no hay un vaciar papelera. Si de verdad no querías que te descubrieran, tendrías que haberlo quemado. Vamos a ver, vamos a pensar un ching. ¿Tú no eres de qué profesora? Probablemente vas a pensar que esto es super cursi, pero ya sabes que yo soy una girly de palabras. Lo sé, lo sé. No te estás muriendo y literalmente estás a un mensaje de texto de distancia, pero cuando estaba estudiando en el extranjero, la gente me dejaba notitas y yo las leía cuando me sentía un poco sola. Obviamente, con tú estando lejos de las personas más cercanas a ti, quizás algún día te sientas así. Así que lee esto si pasa. Estoy muy orgullosa de ti por elegirte a ti mismo en esta situación, aunque sé que fue difícil. Es un poco loco mirar atrás y darme cuenta de que en estos 2 años que te conozco, nuestra relación ha cambiado muchísimo. Me alegra mucho haber tenido la oportunidad de enseñarte en tu segundo año, porque sin eso probablemente nunca habríamos sido tan cercanos. Sé que hay días aleatorios en los que decides odiarme, pero está bien porque sé que al final del día estamos bien, la mayor parte del tiempo. Sinceramente siento que eres como un hermano. Perdón, ¿como un qué?
¿Como un qué? Raro. Quizás como un primo o hermanastro. Y de verdad nunca pensé que estaría en esta situación contigo, pero me alegra tenerte como alguien que creo que estará en mi vida por un tiempo. Aunque no hablemos todo el tiempo ahora o aunque no hablemos para nada cuando estés en la universidad, siento que nuestro pequeño vínculo siempre va a estar ahí. Así que avísame cuando quieras ir a emborracharnos en un bar. Y algún día te voy a mandar la invitación de mi boda. ¿Qué tan perturbador es eso? Invitar a tu propia víctima a tu boda. Esto revela exactamente cómo lo ve ella, no como un crimen, no como un abuso, sino como una historia romántica con un final feliz. Esa invitación imaginaria no es una muestra de amistad, es la culminación de una narrativa completamente distorsionada que construyó en su propia cabeza, donde lo que hizo fue algo especial, único y digno de ser recordado e incluso celebrado. Y eso es lo que hace todo esto aún más chocante, la ausencia total de culpa o de conciencia del daño. No hay remordimiento, no hay vergüenza, hay nostalgia, hay orgullo casi. Invitar a tu víctima a tu boda es una señal clara de que en ningún momento entendió o quiso entender la gravedad de lo que estaba haciendo. Sé que eres muy nostálgico, así que espero que recuerdes nuestro tiempo como algo bueno. Y no, esto no es como una despedida, pero sé que las cosas van a cambiar. Pero no olvides nuestro primer partido de pickleball, cuando no quería salir de mi carro por como 3 horas, o nuestra ida a Sonic después de tu partida estatal, o todas esas veces que te quedabas dormido en mi sofá esperando a que te invitara a mi cuarto, jaja. O nuestra experiencia en los go-karts y los juegos de palabras en Shake Shack. Sabes, para hacer una relación completamente incorrecta, siento que le sacamos el máximo provecho. Me alegra haber ido a tus citas de tatuajes, aunque solo querías que te llevara comida. Todas nuestras salidas en el carro también fueron divertidas, para comer y para otras cosas, jaja. O nuestra aventura nocturna en California. De verdad, no hay ningún otro estudiante, lo sé, qué mal, con quien quisiera haber hecho todo esto. Este tipo de encuadre es muy común en dinámicas de grooming. Todos hemos escuchado alguna versión de esto. El hombre adulto que dice de una niña, es que es muy madura para su edad, como si esa supuesta madurez la convirtiera en alguien tan excepcional que justificara lo injustificable, como si la víctima fuera tan única que las reglas normales simplemente no aplicaran. Pero ahí está precisamente el truco. La idea de que ella es especial no es un sentimiento genuino, es una herramienta. La excusa de que es especial no tiene nada de especial, es la misma excusa de siempre, con distinto nombre. No te lo tomes muy en serio, pero me alegra que estés en mi vida. Ay, qué asco, ¿qué me pasa? O sea, has estado en la casa de mis papás, en su closet, una locura. Qué irrespetuoso. ¡Qué asco tan profundo! Yo no soy madre, así que no voy a pretender que entiendo del todo hasta dónde puede llegar el amor incondicional de un padre hacia su hijo, pero hay cosas que lo tensionan hasta el límite, y descubrir que tu hija de 27 años metió a escondidas a uno de sus estudiantes menores de edad en tu propia casa, en tu propio closet, tiene que ser una de ellas. Me siento como si me hubieras abierto mucho de tu vida. Me alegra haber podido ser alguien con quien puedes hablar. Aunque a veces mis consejos o comentarios no hayan sido solicitados, me alegra que podamos hablar de las cosas. Sabes que siempre puedes contactarme si necesitas algo. No voy a mentir, siempre me emocionaba cuando venías a casa, ni siquiera para hacer algo en específico, sino simplemente para pasar el rato. Siento que he aprendido a estar bien estando sola, pero contigo también era fácil, ya fuera hablar, ver películas, hacer pizza o hacer otras cosas. Me alegra que tengamos esos recuerdos. Y por último, me cayó el 20 de que va a ser raro no verte durante Storm the Halls y aún más raro no verte en el campo. Estoy segura de que ya lo sabías, pero tú eres la razón por la que fui a todos los partidos que pude. Sí, y tenemos pruebas en video de eso. Aquí está Hailey merodeando por el campo mientras su presunta víctima está siendo entrevistado.
Antes de conocerte bien, iba a unos pocos partidos por temporada, pero la temporada pasada quise ir a tantos como pudiera y me alegra haberlo hecho porque fueron los últimos a los que iría por ti. No va a ser lo mismo, pero me alegra saber que estás feliz con donde estás. Estoy orgullosa de ti por todo lo que has hecho y todo lo que seguirás haciendo. Esto apenas es el comienzo. Aunque te vayas a la tumba diciendo no somos iguales, me alegra tenerte como amigo. En plan, bro, eres la primera persona que me hizo fumar marihuana. Siempre vas a tener ese título, así que estamos conectados de verdad. Y tal vez algún día podamos ir al acuario. Estoy aquí cuando quieras. Aunque nunca me lo digas de vuelta, te quiero y te deseo lo mejor siempre. Con amor, HB. Como dije antes en este video, esto huele a alguien que lleva un buen tiempo haciendo este tipo de cosas y que nunca había sido descubierta. Porque, ¿cómo así que le escribiste a tu estudiante una carta de amor nombrando todas las cosas incriminatorias que hicieron juntos y la firmaste con tus iniciales? Es verdaderamente incomprensible cómo esta mujer, en el fondo de su corazón, pensó que iba a salir ilesa de todo esto mientras dejaba atrás una cantidad absurda de rastros. En los mensajes más recientes entre ambos, justo antes de que Carlos se mudara, la desesperación de Hailey se cuela en cada línea. Carlos, gracias por todas las cosas que haces y has hecho. Dale a aceptar ya, estoy en la caja. Hailey, ¿por qué me estás dando las gracias? Está haciendo que parezca que ya terminaste conmigo. Hailey, pero no te olvides de tu sugar mama. Sin embargo, una vez que la investigación sobre Angela Burlaka, la otra maestra que también de Carlos y presuntamente de otros estudiantes, puso a la policía sobre la pista de Hailey, el tono de los mensajes fue cambiando. Lo que antes era desesperación se convirtió en pánico a medida que la investigación se cerraba sobre ella. Y noten, por favor, quién es el que mantiene la cabeza fría en todo esto. El chico de 18 años, no la mujer de 27. Hailey, estoy como entrando en pánico por ese mensaje. Carlos, borra todo lo mío de tu teléfono probablemente. ¿Qué dice el correo? Hailey, espera. Entonces ya no te quedas hasta el domingo? Carlos, resumen breve. Hailey, manda captura de pantalla del correo sobre Angela Burlaka siendo puesta en licencia administrativa. Hailey, espera, o sea que ya te fuiste. Dios mío, tenía cosas que darte. Carlos, vaya, sí, me fui, qué pena. Mándalas por correo. Hailey, me pregunto quién dijo algo. ¿Te van a hacer llamar al departamento de policía? No puedo. Supongo que la próxima vez que estés en casa. Pensé que iba a tener tiempo de al menos dejártelas el domingo. Carlos, está bien. Solo no me escribes ahorita. Que se jodan. Yo no sé nada de nada. No sé de qué están hablando. No sé qué está pasando. Hailey, está bien. Espero que no estés como raro conmigo o algo, pero ok. Está viendo en tiempo real como la otra maestra de su misma escuela que abusaba del mismo estudiante del que ella acaba de ser atrapada, puesta en licencia administrativa y está siendo investigada activamente. Y aún así, con todo eso frente a sus ojos, su mayor preocupación es si su víctima está raro con ella o algo. Incluso el propio Carlos le señala a Hailey lo ridículo que es eso. Carlos, solo no quiero crear otra situación nueva. Estás viendo toda esta mierda frente a ti. O sea, Hailey, solo quería estar al tanto de lo tuyo, la verdad. Igual esto es solo cosa tuya y mía. No es que esté bien, pero hubo otras personas involucradas con ella, así que tampoco hace falta que te pongas a la defensiva conmigo automáticamente. Y además ya no estás en X, así que suerte en California, no desaparezcas. Carlos, nunca. Mándame ese correo otra vez. Rápido. Hailey, ¿a quién se lo estás enseñando? Carlos, a mi papá. Hailey, ¿le dijiste que la policía te contactó? Carlos, él sabe, tonta. Llegaron a mi casa golpeando la puerta a las 6 a.m. el primer día de clases y arruinaron todos los planes que teníamos para ir para allá. No pude hablar con ningún coach ni con nadie. Hailey, ¿qué? ¿Fueron a tu casa? Carlos, me tengo que ir. Borra esta mierda. Hailey, estás actuando raro, pero ok. Carlos, tú estás siendo una idiota, como si no hubiera una investigación pasando justo frente a ti. Hailey,
bro, es por los videos de Burlaca, porque otros chicos hablaron. Tú vas camino a California y esto es por Snap. O sea, dime si es por otra cosa, por favor. ¿Cómo se llama tu escuela? Ok, no voy a mentir. Siento la necesidad de escribirte porque siento que estoy fuera de lo que está pasando contigo y no quiero que me ocultes cosas, especialmente si tienen aunque sea un poco que ver conmigo. Tu decisión repentina de irte hoy me puso un poco nerviosa y siento que no me lo hubieras dicho si no preguntaba. Lo último que quiero es abrumarte o estresarte porque sé que tu día ayer ya ha sido lo suficientemente difícil, pero puedes hablar conmigo por aquí. O sea, estás en California y esto es por Snap. No soy tonta, si lo eres. Con lo que está pasando ahora mismo, pero siento que mi mente ha estado estresada porque realmente no me estás hablando de estas cosas. Háblame cuando puedas. Sé que estás ocupado, pero cuéntame para tranquilizarme, por favor. Hailey, dejando de lado tu estupidez por un momento, ¿te suena el término reportante obligatorio? Estoy segura de que sí, considerando que tú eres una. Pero para quienes no lo saben, un reportante obligatorio es una persona legalmente obligada a reportar sospechas de o negligencia a las autoridades. Son, por lo general, profesionales que trabajan con menores, adultos vulnerables o pacientes, médicos, enfermeras, terapeutas, trabajadores sociales, personal de guarderías y, como no, maestros y personal escolar. Si sospechan abuso físico, sexual o emocional, están obligados por la ley a reportarlo a servicios de protección infantil o a la policía. Eso es exactamente lo que Hailey debió haber hecho en el momento en que se enteró de lo que estaba pasando entre Carlos y Angela, pero no. En lugar de eso, estaba demasiado ocupada intentando convencerse a sí misma y a él de que era moralmente superior a Angela, cuando ambas estaban haciendo exactamente lo mismo con el mismo estudiante. Hailey, mira, si yo hiciera alguna de esas cosas, igual estaría muy mal. No te confundas. Y encima mandárselo a varias personas, eso es una locura. Pero ella tiene como 50 años, marido e hijos. Eso es malo al cuadrado. Carlos, no, eso está loco. Bueno, contigo es diferente. Eso es diferente porque mírame. Es diferente. Igual cumplo 18 pronto. Hailey, en un grupo con Burlaca para nuestra reunión, se siente tan mal. ¿Por qué se siente tan mal, Hailey? ¿Porque Angela es una dictadora? Entonces, deberías sentirte como en casa. Carlos, lo mismo que pienso de Mrs. Burlaca. Si estuviera un poco más en forma, me habría muerto adentro. Hailey, bro, pero ella también tiene 50. Carlos, pero está muy grande para mí ahorita. La edad es solo un número, bebé. Ella está muerta de hambre por joven. Hailey, o sea, sí, supongo, pero aunque nuestra situación tampoco está bien, al menos somos más cercanos en edad. No me gusta que me comparen con Mrs. Burlaca. Carlos, no, 100%. Un poco más normalizado. O sea, si yo tengo 25 y tú 33, ¿a quién le importa? Pero si yo tengo 25 y ella 55, por suerte no me he acostado con ella todavía. Todavía. Hailey, exacto. Esto suena mucho más normal. Hailey, no, ni siquiera se trata de eso. Es el hecho de que, o sea, de nuevo, no digo esto para racionalizar nada, pero tengo como 20 y tantos. Soy soltera y sin hijos. De nuevo, eso no hace que esté bien que yo sea así de loca si fuera a hacer algo, aunque fuera solo contigo. No sé. Por eso, Hailey literalmente se está dando palmaditas en la espalda porque el estudiante del que se estaba aprovechando está más cerca de su edad. ¿Sabes qué, Hailey? Te lo concedo. Angela es peor. Tiene 47 años, está casada y supuestamente tiene un hijo de una edad similar a la de Carlos. Eso es repugnante y nadie lo está negando. Pero que Angela sea peor no te convierte a ti en una santa. Tus acciones son igual de graves y mereces exactamente el mismo nivel de consecuencias. Y ya que estamos hablando de Angela, hay que detenerse un momento porque ella ha logrado mantenerse sorprendentemente fuera del radar en la cobertura de este caso. En parte porque Hailey se convirtió en la cara visible de las críticas, ayudó el hecho de que era una figura pública gracias a sus hermanos y que el volumen de mensajes ridículos que le enviaba a Carlos la transformó en objeto de burla en internet. Pero también creo que influyó la forma en que cada una respondió al proceso. Angela prácticamente no opuso resistencia y entregó su licencia después de 25
16 años trabajando en esa escuela, mientras que el caso de Haley se prolongó mucho más. El Distrito Escolar Unificado de Peoria anunció en marzo que procedería con la destitución de Haley Beck, dándole plazo hasta el 8 de abril para solicitar una audiencia o asumir el despido como definitivo. Esa fecha ya pasó y Haley ya no tiene trabajo. Dicho todo esto, Angela merece estar en el centro de esta conversación tanto como Haley. Según la investigación, Angela le envió a Carlos 2 videos, uno después de que cumpliera 18 y otro antes. Se descubrieron 2 videos que mostraban a Angela en estado de desnudez. Uno de los videos fue entregado a la policía por Rochelle, la abuela de Carlos, by the way. Los metadatos de este video indican que Carlos tenía el video después de haber cumplido 18 años. El otro video, sin embargo, se cree que es Angela basándose en el objeto en forma de y el fondo que coincidían con los artículos encontrados en su residencia durante un registro con orden judicial. Los metadatos de este video indican que Carlos tenía el video antes de haber cumplido 18 años. En cuanto a ambos videos, no puedo determinar cómo los obtuvo. No está claro si Angela envió los videos o no. Esa última parte del informe suena como si Carlos hubiera obtenido los videos de otra persona, pero en el segundo video, donde Angela se está grabando a sí misma, ella dice explícitamente su nombre, así que evidentemente fue grabado directamente para él. El otro video era de una mujer adulta con un objeto en forma de insertado en su... La mujer gime su nombre durante el video y es identificable. Entonces, ¿cómo salió todo esto a la luz? ¿Qué llevó a la policía a investigar primero a Angela y luego a Haley? El 7/30 de 2025, el sargento Wright fue contactado por el sargento Kevin Spoyaric del Departamento de Policía de El Mirage. El sargento Spoyaric dijo que recibió una llamada de su ex suegra identificada como Rochelle Wallace. Rochelle le reveló que mientras estaba con su nieto, identificado como Carlos en California, él le confesó que tenía mensajes inapropiados y una relación inapropiada con 2 maestras no identificadas de la preparatoria X. Carlos está entrando a su último año de preparatoria y actualmente tiene 18 años. Sin embargo, estos mensajes comenzaron cuando tenía 16 años. Rochelle continuó diciendo que Carlos había estado recibiendo dinero de estas 2 maestras y que también había recibido imágenes y videos de desnudos de ellas. Así es, esta caja de Pandora la abrió Carlos, quien le había confesado a su familia que mantenía este tipo de comunicación con no una, sino 2 de sus maestras. Y desafortunadamente, aunque eventualmente fueron a la policía con esta información, la mamá de Carlos, Trisha, lo sabía meses antes y nunca hizo nada al respecto. A principios del 1 de agosto de 2025, Kevin se había reunido con su ex esposa y madre de Carlos, identificada como Trisha Hammonds. Se habían reunido para hablar sobre el tiempo de custodia de su hijo en común cuando Trisha le preguntó a Kevin si había tenido noticias o había hablado con la policía de Peoria. Kevin le preguntó por qué y Trisha respondió: Carlos está con 2 maestras. Trisha explicó que sabía que Carlos tenía relaciones con una maestra llamada Haley Beck. Unos meses antes, Trisha había visto mensajes de texto en el teléfono de Carlos de parte de Haley. El contenido de los mensajes era coqueto. Trisha le preguntó a Carlos sobre los mensajes y él le confesó que tenía relaciones con Haley. Trisha dijo que había visto mensajes coquetos de Haley en el teléfono de Carlos. Ella lo estaba acosando y quería que Carlos hablara con ella. Cuando le preguntaron cuál era el contenido de los mensajes, Trisha dijo que vio cosas como: ¿por qué no puedes hablar conmigo? Solo quiero que vengas. De verdad quiero verte. Te extraño. Cuando le preguntaron cómo sabía que Carlos y Haley tenían relaciones, dijo que él le contó que le encanta mi... Trisha dijo que Carlos habla así cuando se trata de sexo. Trisha confrontó a Carlos sobre tener relaciones con una maestra, pero Carlos no parecía molesto por ello. Trisha le dijo a Carlos que terminara la relación con Haley, lo cual, según Trisha, él hizo. Trisha dijo que él terminó la relación unos meses antes de esta entrevista. Cuando le preguntaron cuándo comenzó la relación, Trisha dijo que Carlos le contó que empezaron a tener relaciones cuando él recién había cumplido 17 años.
Ahí lo tienen. Según el propio Carlos, la relación física, que solo la llamo así porque YouTube no me dejaría usar la palabra correcta, que es, comenzó cuando él acababa de cumplir 17 años. Acababa de cumplir. Esas son sus palabras según su madre, no las mías. Y hablando de su madre, qué decepción. En lugar de horrorizarse, llamar a la policía, llamar a la escuela o enfrentarse directamente a la maestra, simplemente le dijo a su hijo que terminara la relación. Y lamentablemente esa actitud de indiferencia persistió a lo largo de toda la investigación y hasta podría decirse que la obstaculizó. Su abuelo está en contra de que Carlos coopere, su entrenador de fútbol americano, John, también, llegando incluso a decir que no cree que Carlos sea una víctima, si estoy interpretando correctamente el informe policial, que está un poco difícil porque hay muchos nombres redactados, quien interpretó que su padre, August, se refirió a toda la situación simplemente como que su hijo se pisó el y ahora hay que lidiar con eso. Y lo más importante, el propio Carlos no está cooperando. Él no le debe nada a nadie por el simple hecho de haber sido victimizado, eso está claro, pero su testimonio ayudaría enormemente a la policía a construir un panorama completo, identificar a otras posibles víctimas y establecer una línea de tiempo que podría resultar en el arresto de Angela y Hailey. Pero no, su familia está totalmente en contra, priorizando su beca universitaria, que entiendo perfectamente lo importante que es, por encima de su salud mental, que en mi opinión importa mucho más. O quizás hay algo más en juego. En una parte del informe, el entrenador John menciona brevemente la posibilidad de que Noah Beck, el hermano de Hailey, haya pagado para comprar ese silencio, pero eso es solo algo mencionado brevemente en el informe policial por John. No es algo que podamos confirmar al 100% para nada. Lo que sí podemos confirmar es esto. Ya sea que Carlos lo vea así o no, él es una víctima. Y como víctima ha cargado con algo que demasiadas víctimas conocen bien: la minimización. Su familia decidió que la beca era la prioridad. Su entrenador aparentemente ni siquiera lo considera una víctima. Su padre resumió todo como que su hijo metió la pata. Nadie en su círculo pareció detenerse a pensar en el daño real que dos adultas en posición de autoridad le causaron desde los 16 años. Y cuando Internet descubrió quién era, la conversación no fue de indignación ni de solidaridad. Fue sobre su cara, como si su nivel de atractivo físico tuviera alguna relevancia, como si ser más o menos guapo pudiera cambiar su estatus de víctima, como si existiera algún umbral de apariencia que una persona necesita mantener para merecer que lo que le hicieron sea tomado en serio. Parece que tiene casi 30. Giro inesperado, este chico tiene 30. Ese hombre tiene por lo menos 25. Papá de 35 con 2 hijos. Esperaba un Brad Pitt joven, no un Simon Cowell joven. Esto es exactamente el mismo razonamiento que vemos cuando las víctimas son niñas más desarrolladas físicamente para su edad. Cuando la gente dice, pero si parecía mayor, como si eso transfiriera la responsabilidad del agresor a la víctima. La lógica es igual de retorcida en ambos casos. Reducir a la víctima a su cuerpo para cuestionar si lo que le hicieron realmente cuenta como abuso. Carlos tenía 16 años cuando esto comenzó. No importa si parecía de 16, 25 o 35. No importa si era atractivo o no. No importa si su familia restó importancia. Lo que le hicieron sus 2 profesoras fue un abuso documentado, investigado y real, y él merecía desde el primer momento exactamente lo que cualquier otra víctima merece: que alguien a su alrededor se indignara de verdad. Pero eso es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye.